Tras el éxito de Dahmer, una serie de Netflix basada en hechos reales, donde nos relatan desde la perspectiva de las víctimas los acontecimientos relacionados con la vida y crímenes del famoso asesino serial Jeffrey Dahmer. Muchos han conocido los terribles actos llevados a cabo por este hombre, entre ellos el asesinato de un niño de tan solo 14 años de edad. En este vídeo vamos a hablar sobre lo que ocurrió realmente ese día y mencionaremos un caso similar. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir tenéis toda la bibliografía empleada para hacer este vídeo en la descripción del mismo. Te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado sobre Jeffrey Dahmer para poneros en contexto y conocer la mente de este asesino en serie. Entre los actos llevados a cabo por Jeffrey Dahmer destacan el asesinato, violación, necrofilia y canibalismo. Todo ello lo llevó a cabo sin ser descubierto entre los años 1978 y 1991, dejando a su paso 17 víctimas, entre ellas la del pequeño Conerak. Cabe destacar que la serie en este aspecto fue bastante fiel a lo acontecido, aunque se sabe que este joven no fue la única víctima de Dahmer que era menor de edad. Hubo otro chico de tan solo 14 años también, llamado Jamie. Este joven era un nativo americano que se había escapado de casa días antes de cruzarse con Dahmer. Este, como era habitual, le ofreció $50 por posar desnudo para él. Este joven accedió y fueron hacia la casa de su abuela, pero Jeffrey no pudo evitar sus instintos y lo estranguló, desmembró. Pero sí una historia que movió al país, incluso al mundo, fuera del pequeño Conerak. La historia entre ambos se remonta al año 1988, cuando Dahmer fue detenido e incluso juzgado por abusar sexualmente del hermano de Conerak, Sonsak, el cual tenía por aquel entonces tan solo 13 años. Este fue llevado a la casa de la abuela de Jeffrey tras ser engañado, donde fue drogado. Tras poder huir, el joven se lo contó a su familia y denunciaron a Jeffrey Dahmer por abuso a un menor de edad. Dahmer negó la acusación, declarando que solo le realizó unas fotografías, pero este fue juzgado y declarado culpable, condenado a 1 año de prisión. Sin embargo, según algunas fuentes, afirman que este solo pasaría una semana y saldría en libertad bajo fianza. En contraposición, otras mencionan que pasó 1 año con permisos de trabajo. Lo que sí se sabe es que posteriormente Jeffrey Dahmer se encontraba en libertad condicional, pero este siguió adelante con sus crímenes. 3 años después de lo ocurrido tuvo lugar el acontecimiento que mencionábamos que indignó a un país entero. En 1991, la vida y sueño de una familia proveniente de Laos, cuya ilusión era cumplir el sueño americano, se truncó cuando su hijo Conerak, de tan solo 14 años, fue asesinado por el ya reincidente Jeffrey Dahmer. El joven fue engañado por este hombre para subir a su apartamento, dado que este le ofreció dinero por unas fotografías desnudo. Y como su familia estaba pasando por un mal momento económico, el joven al principio se mostró con algo de dudas, pero acabó siendo convencido por Dahmer. Una vez en el apartamento, el niño fue drogado y abusó de él. Tras esto, Dahmer se dirigió a un bar o un supermercado cercano a por cerveza, dejando al joven inconsciente en su apartamento. Este, al despertar confundido, no dudó en salir huyendo, pero debido a la droga suministrada por su agresor, no podía comunicarse con nadie. Unas vecinas dieron la voz de alarma y 2 agentes se presentaron en el lugar, los cuales podrían haberle salvado la vida a ese joven. Tras volver al lugar, Dahmer intentó defenderse de las acusaciones y evitó ser sospechoso manteniendo la calma y siendo fiel a su versión. El joven se encontraba sentado en la entrada del bloque de apartamentos, completamente desorientado y sin ropa. Dahmer declaró que se trataba de su novio de 19 años con el cual había discutido tras estar bebiendo. La situación se les fue de las manos y por eso el joven estaba borracho y sangrando. Al no ver nada sospechoso en este hombre, la policía decide creer su versión a pesar de la preocupación de las vecinas, zanjando el asunto como una reyerta de amantes homosexuales, y el niño fue devuelto a su agresor. Esto se debe a que los policías escoltaron a ambos hasta la puerta de la vivienda. Vieron que el joven no puso resistencia en irse con Dahmer, dado que este iba apoyado en Jeff para llegar al domicilio. Pero lo que los agentes no vieron es que esa falta de resistencia se debía a que el niño estaba completamente drogado y débil. Además, se sabe que su agresor le había realizado una trepanación en el cráneo para llevar a cabo un zombie.
Poco después de que estos agentes salieran de la vivienda de Dahmer, este no dudó en acabar con su vida, convirtiéndose así en su 13ª víctima, estrangulado hasta la muerte según los informes. Según algunos informes, Jeffrey mantuvo su cabeza en el congelador un tiempo y posteriormente fue hallado su cráneo en el apartamento tras el arresto. Es por esto que el caso del joven Conerak impactó al mundo entero, precisamente porque pudo haberse evitado. Aunque el daño al joven ya estaba hecho, podría haberse salvado de no haber sido devuelto por aquellos policías con un asesino serial. Estos agentes pudieron haberse molestado en corroborar su versión, en otras palabras, haber hecho su trabajo correctamente y asegurarse de que ese joven era entregado a las manos adecuadas como serían sus padres. Posteriormente se acusó a esos 2 policías de racistas y homófobos, debido a que creyeron la versión de un hombre blanco antes que la de 3 mujeres de color, y además no quisieron saber nada del tema porque supuestamente se trataba de una pareja homosexual. Después de conocerse los crímenes de Dahmer, esta historia, como comentábamos antes, se puso de manifiesto, generando un malestar entre los habitantes de Milwaukee, tanto es así que estos agentes fueron destituidos de su puesto, aunque más tarde fueron reincorporados. La familia del joven no dudó en tomar medidas legales contra Milwaukee, dado que las autoridades tuvieron la oportunidad de frenar a Jeffrey Dahmer y con ello evitar más muertes, entre ellas la de su propio hijo. Actualmente prácticamente no se sabe nada de esta familia. Se sospecha que Sonsak, el hermano de Conerak que sobrevivió al ataque de Jeffrey Dahmer, sigue residiendo en Milwaukee, alejado de la vida pública. Y hasta aquí nuestro breve vídeo de hoy. Déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido este vídeo. Déjanos más ideas sobre vídeos que te gustaría ver en este canal en los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos la semana que viene.